el contenido político de los elementos culturales de origen indio. Pero esta retórica de glorificación del pasado inca, apropiada por los criollos, convivía con una valoración despreciativa del indio. Esta percepción distorsionada del indio, todo entre comillas, por supuesto, no ha desaparecido todavía. Y quiero hacer recordar que la acabamos de tener en las celebraciones oficiales durante este mes de julio, por el centenario, entre comillas, del descubrimiento de Machu Picchu. Durante el siglo XX, la palabra indio, entre comillas, ha pasado por diversas transformaciones lingüísticas con el propósito de reflejar una realidad política y social cambiante. El gobierno de los años 70, en particular, cambia el término indio a campesino, seguramente pensando revalorizar el indio, pero llega así a reducir el problema del indio a un conflicto social de clase, despojándolo de toda identidad cultural distintiva, ignorando la relación particular que lleva con su tierra, imitando lo que se conocía en la Europa postindustrial. Luego, y bajo las influencias de organismos internacionales, se utilizarán en forma simultánea los términos que conocemos hoy día, indígenas y o pueblos originarios. En el Perú, curiosamente, subsisten contradicciones conceptuales y lingüísticas, aún dentro de la propia Constitución, entre lo que se llama comunidades campesinas y lo que se llama comunidades nativas, lo último refiriéndose exclusivamente a los pueblos de la Amazonía. Esta dicotomía tendrá ciertamente que corregirse a favor de un término globalizado, como se usa hoy día, pueblos originales, por ejemplo. Últimamente, la CEPAL, en su diagnóstico sociodemográfico de los pueblos indígenas, publicado en el 2007 para todos los países sudamericanos, señala que la población indígena del Perú representa, de acuerdo a sus estimaciones, el 25% del total de la población nacional y que representa el grupo más grande de la región, con 6,5 millones de habitantes. Adicionalmente, indica la CEPAL que los indígenas se distribuyen principalmente en la sierra, con 70%, mayormente en la Sierra Sur, como lo sabemos, casi 26% en la costa, obviamente producto de la migración, y 4% en la selva. La CEPAL señala también que la condición étnica en el Perú solo se midió de acuerdo a un indicador, que es el uso de la lengua materna, lo cual puede representar una subenumeración. En otros países, como en Bolivia, por ejemplo, se usa el criterio de autopertenencia, lo cual es probablemente mucho más correcto y nos daría otras cifras. ¿Cómo reconciliar entonces hoy día estas numerosas voces que claman por justicia e igualdad de oportunidad para participar de una sociedad todavía demasiado excluyente? Es impensable edificar un proyecto democrático sin el aporte plural de los pueblos indígenas y sin su plena participación en el proceso de elaboración, de implementación de políticas públicas a su favor. La pregunta relacionada a la complejidad de este tema es en realidad muy simple y se puede resumir en lo siguiente. ¿Por qué prestarle tanta atención al tema indígena? ¿Por qué es tan importante su inclusión en el proceso democrático todavía en plena elaboración que vivimos hoy día en el Perú? Nuestra respuesta aquí es la siguiente. Solo con la plena inclusión de la diversidad y cosmovisión de los pueblos indígenas en todas las esferas de nuestra sociedad se podrá lograr una democracia viable de largo plazo. Los pueblos indígenas poseen una visión diferente y comparativamente ventajosa para un país como el nuestro,
Tienen una visión de gobernabilidad colectiva basada en el bien común, en la solidaridad, en la reciprocidad y en la elaboración de consensos. ¿Cuántas palabras no existen en quechua para explicar los mecanismos de solidaridad y de autoayuda? Cada comunidad, cada región prácticamente tiene una expresión particular de estos mecanismos de autoayuda. Qué preciso es este idioma para un fenómeno social tan exclusivo. Representantes es que la esencia plural del Perú, en todas sus dimensiones humanas, geológicas, climáticas, de fauna y flora, constituye definitivamente una ventaja a nivel global y no puede ser ignorada a nivel de su posible influencia en la gobernabilidad, así como se le reconoce una ventaja única al país en productos agrícolas, plantas, arte, música y gastronomía, entre otros rubros. Es normal considerar que nuestra diversidad étnica y cultural puede ser igualmente aprovechada. ¿O será todavía demasiado potente el síndrome de la colonia? Representantes de los pueblos indígenas recientemente consultados, y les agradezco muchísimo por estos aportes, durante sus propias reuniones en Lima, sobre su percepción de este tema de inclusión social, contestaron de la siguiente manera, y cito aquí: la inclusión social es un proceso que debe garantizar la participación plena e igualitaria de todas las personas en la vida social, económica, política, legal y cultural del país. En el caso de los pueblos indígenas y afroperuanos, la inclusión social debe comprender no solo al individuo, sino principalmente a la colectividad, con su identidad, territorio, medio ambiente, cosmovisión y visión de desarrollo. Y por esto jamás hay que separar el individuo de la colectividad y de su tierra, forman un solo conjunto. También se expresan sobre el tema del desarrollo y progreso, poco entendidos en ciertas instancias del Estado y totalmente tergiversados durante los lamentables hechos de Bagua. Cito aquí otra vez: los pueblos indígenas y afroperuanos apoyan el desarrollo económico, pero con propuestas que respetan la diversidad cultural, la territorialidad y la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente. No queremos ser simples beneficiarios de políticas de ayuda social. Queremos ser actores del desarrollo económico, político y social del Perú. Gracias a ellos por trabajar con nosotros. Felizmente, porque hay buenas noticias, y creo que si José María se levantaría hoy día, podría ver que hay un cambio, y que es un cambio medible. Hace pocos días, el Poder Legislativo, aprovecho para agradecer también en nombre de nuestros compatriotas, promulgó la ley a favor de la consulta previa, elaborada por el convenio, es por el ambiente, por el convenio 169 de la OIT y ratificada hace más de una década por el Perú, la cual nunca fue implementada ni reglamentada hasta hoy. Existe la esperanza que a partir de su reglamentación y la creación de una metodología de trabajo para reconciliar los intereses entre las partes involucradas, esta ley permita abrir el camino hacia un mayor empoderamiento indígena. La ley de consulta implica reconocer plenamente los derechos a la territorialidad y a sus recursos, la libre determinación de los pueblos para decidir el uso de sus bienes y la forma de vida que más les conviene. En este sentido, nos parece fundamental la restitución de una instancia creada con rango ministerial en el año 2005,
cuya función era precisamente deliberar sobre este tipo de procesos, proponer y promover la implementación de proyectos adecuados a cada comunidad de acuerdo al tipo de desarrollo que ellos escojan, en consenso. Para los propósitos de creación de una democracia plural y representativa que nos ocupan hoy día, es fundamental que los pueblos indígenas vuelvan a ocupar espacios centrales en la administración del Estado y en la formulación de políticas públicas multidisciplinarias. Los pueblos originarios de hoy están abriendo camino al andar, redibujando el ser indígena en pleno proceso de globalización. Dentro de nuestra realidad siempre cambiante, ellos han propuesto una forma de vida más conciliadora, más consensual, más equilibrada, llamada aquí en el Perú el Allin Kawsay, en Bolivia el Sumaj Kawsay, así como en Ecuador, o en español el Buen Vivir. El Buen Vivir o el Allin Kawsay propone otra forma de relacionarse entre individuos, de producir, extraer y consumir bienes, bajo el amparo de la Pachamama y la vigilancia de los apus. El Allin Kawsay está probablemente presente en la pluma de nuestro primer escritor indígena, Huamán Poma de Ayala, cuando busca la forma de crear un buen gobierno entre el recuerdo muy presente todavía del poder inca